Pues gracias, buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan. Antes que nada, pues brindar un agradecimiento también a la doctora Yuridia, a los organizadores de este seminario, porque son espacios muy interesantes para abrir el diálogo sobre temáticas que nos interesan o sobre temáticas nuevas, pero que dentro de la educación matemática están siendo objeto de desarrollo y de discusión. La presentación que traemos el día de hoy, voy a comentar el contexto. Es un proyecto que está iniciando, llevamos poco tiempo en este proyecto y se trata de hoy compartir esa pertinencia que vemos nosotras sobre una aproximación al trabajo de la enseñanza de las matemáticas en primaria. Esta perspectiva de la modelación matemática ha sido estudiada, ya es estudiada como una línea de investigación en matemática educativa y está más enfocada o los estudios dan cuenta sobre aspectos didácticos de investigación prioritariamente en educación secundaria y en niveles superiores, con estudiantes de ingeniería, estudiantes de bachillerato. Sin embargo, en educación primaria ha sido poco explorada en nuestro país, pero hay un referente o un marco más amplio a nivel internacional que muestran las potencialidades de trabajar la modelación matemática incluso en edades tempranas. Por eso es que este proyecto pues es de nuestro interés enfocarlo en la educación primaria, ¿no? En esta plática pues hablaremos de esta pertinencia, de las bondades que nosotras vemos en esta aproximación y de modo que pues hemos estructurado, siguiente por favor, esta plática, esperando que luego se abra un diálogo en cinco aspectos. Primero comenzaremos hablando sobre qué es la modelación matemática, una perspectiva, porque hay que señalar que nuestro trabajo está en el marco de una de las perspectivas de modelación que se proponen en educación matemática o que son propuestas aceptadas por una comunidad amplia. Nosotros nos situamos en una de ellas y pues daremos las características desde esa perspectiva, tanto en términos como de caracterizar el constructo de modelación matemática, como en términos metodológicos, lo que implicaría ser la operativa. En un segundo momento, haremos una reflexión breve sobre el currículo actual y lo que encontramos o donde podríamos ubicar esta perspectiva de modelación. Posteriormente, propondremos ejemplos de la literatura especializada de situaciones de modelación matemática justamente en estas edades tempranas, algunos ejemplos que se ha aplicado, qué resultados se han obtenido y luego este conjunto de resultados que nos dejan de implicaciones para el aula, tanto para el rol que debe asumir el docente como el rol esperado del estudiantado. Finalmente, pues nos enfocaremos en presentar el estudio actual, el momento metodológico en el que nos encontramos, con algunas reflexiones. Como mencionamos y desde el título lo compartimos, pues nos vamos a enfocar en educación primaria y este proyecto pues tiene un corte de diseño de situaciones de modelación justamente exploratorias para indagar los posibles aprendizajes que esto genere en alumnos de primaria, pero también se probarán estos diseños o se realizará un trabajo una etapa posterior con diversos colectivos docentes haciendo modificaciones según el contexto en el que nos encontremos. Siguiente, por favor. Entonces, ubicaremos primero la modelación matemática. Siguiente, por favor. Bueno, en general podríamos considerar que la modelación matemática consiste en utilizar a las matemáticas para resolver problemas del mundo real.
Y dicho de esta forma, parecería algo bastante sintético y hasta cierto punto esperado, porque sabemos que las matemáticas y sobre todo las formas de mirarlas actualmente en este paradigma de la complejidad, que cada vez hay situaciones que demandan de habilidades para interpretar los fenómenos que nos rodean, pues entonces es pertinente posicionar que las matemáticas son una parte importante de la cultura, de la sociedad, y deben ser vistas como una herramienta poderosa para comprender mejor las situaciones del mundo. Entonces, esta afirmación, pues podríamos compartirla, diferentes investigadores, diferentes aproximaciones, y cuando enunciamos que la modelación permite resolver problemas del mundo real, pues hay que esclarecer a qué nos referimos con ello, cómo nos diferenciamos o cómo se diferencia, por ejemplo, la modelación del enfoque de resolución de problemas, qué implicaciones didácticas tiene dentro de un currículum, entre otros elementos. Varios de los investigadores que se han revisado de estas temáticas en educación matemática, pues coinciden en términos generales en esta definición. El objetivo de esta plática, pues, es esclarecer un poco estas condiciones en las que hacemos esta afirmación. La modelación como proceso, pues permite articular, es una articulación entre el modelo y lo modelado, porque finalmente un modelo, pues es una representación simplificada de la realidad. Pero al articular el modelo y lo modelado, pues hay elementos de un sistema que se piensan como elementos y se representan como elementos en otro sistema. Y esa es una de las, digamos que al menos las características que vamos a estar destacando en esta presentación es que son problemas del mundo real. Bueno, luego mostraremos algunos ejemplos de qué es el mundo real, que hay una representación entre dos sistemas y la construcción del modelo como proceso y como producto nos acercaría a utilizar a las matemáticas, como hemos mencionado, como una herramienta para esa interpretación de situaciones del mundo. Siguiente, por favor. Desde otro punto de vista, también podríamos considerarla como un proceso que utiliza nuevamente vemos el uso de las matemáticas como herramienta para responder a problemas vinculados al mundo real. Noten cómo esto del mundo real va a estar apareciendo en estas caracterizaciones, y cuando abordemos los ejemplos, identificaremos que este mundo real, pues, puede pasar o no por las experiencias inmediatas y el contexto cotidiano del estudiantado. Se trabaja con modelos matemáticos para comprender tanto de forma cualitativa como cuantitativa la realidad, que podría pensarse algo extraño decir que lo cualitativo también es una forma de construir un modelo, pero desde la perspectiva en la que nos vamos a ubicar va a tener sentido y esperamos mostrarlo con los ejemplos. Siguiente, por favor. Diferentes autores pues también han enunciado el modelo de diferentes maneras, y esto también tiene que ver con que no hay un consenso único sobre qué es modelo y sobre qué es modelación matemática. Como poníamos en la primera diapositiva, de manera general podríamos considerar esos elementos, pero hay una diversidad de definiciones, tanto de modelación como modelo, que van coincidiendo en algunos elementos, pero que se diferencian cuando ya se intenta ser operativo para la enseñanza o en organizaciones didácticas al interior del aula, esta perspectiva. Por ejemplo, reconocer que el modelo permite interpretar y predecir matemáticamente la realidad. Y aquí empezamos con unos elementos que nos distancian un poco del enfoque que conocemos como de resolución de problemas, porque el modelo no solamente debe representar o ser una interpretación del fenómeno en cuestión del mundo real, sino deben, con el trabajo con el manejo de las variables, tener un carácter predictorio para un momento que sea diferente del que se construye el modelo, poder predecir en un momento siguiente aspectos de esa realidad. Entonces, si una resolución de problema muchas veces en el currículum implica un trabajo de un procedimiento esperado bajo cierto manejo Ahí está.
bajo cierto manejo de procedimientos que anticipadamente se espera que realice el estudiante, una característica de la modelación es que eso no es tan cerrado, sino es más flexible y abierto para justamente hacer énfasis en la construcción del modelo. Desde Bloom y Nis, por ejemplo, que hacen referencia al modelo como SMR, se reporta que el modelo pues está vinculado nuevamente a la situación real, contenidos matemáticos y la relación que se da entre ambos elementos. Lesch y Doer nos dicen que un modelo es un sistema conceptual con sus propios elementos, relaciones y reglas que permiten crear y comprender otros sistemas de la realidad. Abasian y colaboradores reconocen el modelo como una herramienta conceptual de un sistema matemático que se desarrolla a partir de una situación específica del mundo real. Entonces, nuevamente, aunque hay diferentes conceptualizaciones del término, porque hay diversidad de ellas, vemos que sí lo que aparece como elemento común es una, un- una situación específica del mundo real que se debe interpretar y representar dados dos sistemas. Siguiente, por favor. En la literatura se habla de diferentes formas, entonces, de aproximarse a la modelación. En este trabajo, nosotros nos posicionamos desde una perspectiva denominada contextual. Sus siglas son MMP, que viene de la literatura en inglés, y que en esta perspectiva el énfasis está en el aprendizaje de las matemáticas y sobre todo en actividades de construcción de modelos. Si bien el objetivo ahorita no es profundizar en todas las perspectivas de modelación, por ejemplo, hay algunas en donde el énfasis está más en las situaciones auténticas, que esas situaciones del mundo real tengan un nivel de complejidad tal que la matematización y la obtención del modelo como producto es el énfasis. En este caso, em, la actividad de construir el modelo y de develar esos elementos, esos procesos que hacen que ese modelo se valide y que luego tenga cierta característica de predicción es el énfasis de esto. De este modo, por ejemplo, el modelo, si lo contrastamos con las definiciones anteriores, para esta perspectiva los modelos toman esta connotación como sistemas conceptuales que consisten en elementos relacionales, operaciones y reglas que gobiernan las interacciones que se expresan utilizando sistemas de notación externos y que se utilizan para construir, describir o explicar los comportamientos de otros sistemas, tal vez para que el otro sistema se pueda manipular o predecir de forma inteligente. Cuando ahora veamos los ejemplos, con esta concepción de modelo, mm, se aceptan modelos descriptivos. Esto que decíamos al inicio de una aproximación cualitativa. Por ejemplo, una descripción oral que no utilice simbolización matemática es parte del proceso de construcción de modelos y puede tener la misma validez como proceso y producto que un producto relacionado con, por ejemplo, una simbolización matemática. Entonces, una tabla, un argumento escrito, una ecuación, todas pueden ser factibles como modelos. Siguiente, por favor. En esta perspectiva de modelación, toma como objeto central el desarrollo de lo que se conoce como las Model Eliciting Activities o actividades elicitadoras de modelos. Estas se definen como aquellas que permiten que los sujetos inventen y prueben modelos con el fin de desafiarlos a construir modelos para resolver problemas complejos nuevamente del mundo real, interpretándose así como una oportunidad de aprendizaje en la que se crea un modelo a lo largo de una secuencia de aprendizaje. Y estas, siguiente por favor, hacen operativo la perspectiva. Se consideran que estas actividades elicitadoras de modelo pretenden pues que sean experiencias del mundo real, que los sujetos produzcan descripciones, procedimientos. Se espera que a lo largo del proceso de modelación, pues quien construya el modelo pueda
producir uno, reinterpretarlo, utilizar varios caminos. También a través de ciclos iterativos de reconstrucción de ideas se deben probar, revisar, modificar modelos, de manera que se convierte en un ejercicio de autoevaluación para solucionar el problema mediante el modelo matemático. Y esto, siguiente por favor, pues tiene también una metodología asociada. En el diseño de las MEAs o de las actividades elicitadoras de modelo, se parte o se intenta que el estudiante transite para hacer evidente o evidenciar esta construcción de modelos desde un problema real, pasar a una etapa de la construcción del modelo con diferentes representaciones bajo diferentes formas de solicitarlo, hacer una documentación y generalización, ver si este modelo es factible, es óptimo, analizar la eficacia del modelo y finalmente una autoevaluación que es si el modelo fue aquel sistema conceptual que mejor representaba esa realidad. Siguiente, por favor. Y bueno, estas ideas de la educación matemática tienen cabida en el modelo educativo actual. Sin entrar en debate propiamente o hacer una crítica, lo único que queremos destacar es que en el currículo actual, y nos estamos refiriendo a aquel denominado que seguramente, y como pues es una maestría profesionalizante, ya todos estamos en contacto con este currículo planteado para matemáticas desde la nueva escuela mexicana, que se introduce en el 2022 y que ya lleva 2 años y un poco más siendo operativo. Pues hay diferentes propósitos sobre que debe lograr el estudiantado. Por ejemplo, un currículum alejado como tal de los conceptos, enfocado a esos propósitos de aprendizaje, en el que se establece que los estudiantes deben generar opiniones, aprender a problematizar la realidad a través del trabajo por proyectos. Y pues entre las sugerencias metodológicas para lograr este objetivo o propósito, en el cual las matemáticas entra como un campo formativo y no como un nombre de una asignatura, pues la SEP plantea, por ejemplo, que esto se puede conseguir con el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje de servicio y el aprendizaje desde el enfoque STEAM. Y es aquí donde hay un punto de conexión con la educación, con la modelación matemática. Sin esto, sí, hacer referencia a que son los mismos enfoques o las mismas líneas teóricas o metodológicas. Desde el enfoque STEAM y la revisión que hemos hecho y la manera de diferenciarla con la modelación matemática, podemos mencionar lo siguiente. En el enfoque STEAM como perspectiva, se promueve la enseñanza desde la integración. El énfasis, el matiz del enfoque STEAM es buscar una interdisciplina que bajo una misma situación pues haya cabida para diferentes aspectos disciplinares, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte. Lo que hemos notado al problematizar desde los estudios reportados a la investigación sobre el enfoque STEAM es que justamente la pregunta es si se promueve esa integración. La SEP, si bien plantea que es pertinente este enfoque, porque los campos formativos entonces se pueden vincular, pues también demanda retos importantes para los docentes desde su comprensión hasta su implementación. Entonces, la modelación matemática sí interactúa con el enfoque STEAM. No estamos diciendo que sea lo mismo, sin embargo, hay una interacción porque una disciplina que puede interactuar con otras en esta búsqueda de integración y de coexistencia de campos formativos, pues son las matemáticas como herramienta. La modelación matemática puede interactuar con el STEAM, diseñando y aplicando situaciones matemáticas que permitan una integración entre cada una de las disciplinas mencionadas en igualdad de condiciones. Sin embargo, esto de igualdad de condiciones también es relativo porque luego en algunos estudios hemos identificado que finalmente la construcción de los modelos no es el protagónico, digamos, en esta actividad de STEAM y hasta cierto punto natural, porque dependerá de la situación del mundo real, si tiene más énfasis, no sé, por ejemplo, en conocimientos de biología, en artes. Entonces, si bien, insistimos, hay una interacción, no hay que entenderlos desde la misma conceptualización ni teórica ni metodológica. Siguiente, por favor.
Y bueno, a continuación entonces vamos a presentar estas situaciones de modelación para que podamos identificar a qué nos referimos con todas estas ideas teóricas que he presentado. Un gusto saludarles también. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, nosotros en este apartado, pues presentamos, como dijo la doctora Erika, situaciones de modelación matemática organizadas en tres líneas de investigación. Una de esas primeras líneas son aquellas investigaciones centradas en primaria, donde aquí se encuentran pues todos los estudios y autores que diseñaron situaciones de modelación matemática y pues las aplicaron en distintos grados de primaria. Incluso algunos autores empezaron con la aplicación desde tercer grado de preescolar. Gracias a estas investigaciones, pues es evidente que los estudiantes de estas edades pueden utilizar a las matemáticas para analizar, para representar y para comprender los problemas vinculados al mundo real. Y pues antes de explicar el primer ejemplo, me gustaría reiterar nuevamente que las situaciones de modelación matemática en los estudiantes aquí trabajan con un problema vinculado a lo real. Para construir este modelo matemático, pues consideran distintas variables o datos y este modelo matemático tiene diferentes formas de representación. Vamos a ver a lo largo de estos ejemplos que pueden hacer un modelo matemático escribiendo una carta, haciendo una tabla, haciendo un diagrama o incluso generando un informe de manera oral o también de manera escrita, ¿no? Entonces es importante dejar en claro esto y también es muy importante dar cuenta que es característico de las situaciones de modelación matemática que los estudiantes trabajen en grupos. Bueno, dejando en claro esto, aquí tenemos una primera situación de modelación matemática que tiene como título Jardín Sostenible. Aquí pues se trabajó con estudiantes, dos grupos de segundo grado de primaria y tres grupos de cuarto grado de primaria, todos de diferentes escuelas. A cada grupo se le llevó a un espacio de su escuela que no estaba en óptimas condiciones y pues se les pidió que por favor diseñaran un modelo matemático, en este caso una escala de un jardín sostenible o de un huerto. Y para hacer ese modelo matemático trabajaron con distintas variables. Unas de ellas fueron el área del huerto, la información sobre las plantas y su cuidado, cómo plantar semillas, y elaboraron un presupuesto para el huerto de no más de $100. Como mencioné al inicio, los estudiantes trabajaron en grupos y a cada grupo se les dieron herramientas de medición. En este caso fueron reglas, fue un flexómetro, se les dio este papel bond cuadriculado para que hicieran el modelo matemático, en este caso el jardín a escala, y también se les dio acceso a una computadora con internet. En esa computadora pues investigaban qué plantas podían poner en su diseño, cuánto costaba la tierra para plantarlas, las semillas, a qué profundidad se planta una semilla y también empezaban a hacer pues su presupuesto. Finalmente construyeron este modelo matemático que lo pueden ver aquí en la diapositiva y pues intervienen muchos procesos matemáticos como la medida convencional, la no convencional, también el uso de distintas herramientas de medición y el establecimiento de presupuestos, ¿no? Y también, pues, las situaciones de modelación matemática, al vincularse con esta parte de lo real, pues ven otro tipo de contenidos, ¿no? Aquí, pues, se empaparon mucho los estudiantes sobre información con respecto al cuidado ambiental. En la siguiente situación de modelación matemática, pues se llama The Sweets Pantry o también la podemos nombrar como la tienda de dulces. Aquí la investigadora trabajó con estudiantes de cuarto grado de primaria y pues nuevamente trabajaron en pequeños grupos y a ellos se les dio impresa esta situación real, que es una situación hipotética, es la que podemos ver aquí en la diapositiva. Y pues se les dice que una tienda de dulces ha abierto, es nueva y ha abierto en el vecindario, que es cercano a su escuela y que necesitan ayuda de los estudiantes de cuarto grado de primaria porque a esa tienda llegan muchos pedidos que son muy particulares y también pues muy misteriosos, ¿no? Que los hacen los mismos niños que viven en ese vecindario. Y hay uno en específico con el que necesitan ayuda para la cual deben de construir pues un modelo matemático, ¿no? Ese pedido trabaja con variables muy específicas. Los niños que van a comprar esos dulces solo pueden gastar $50. Los dulces deben pesar pues 500 gramos
Y con esos dulces deben de impresionar a sus compañeros de escuela porque los van a llevar a una excursión. Aquí en esta situación de modelación matemática, los investigadores no dicen cuál es el modelo matemático específico que los estudiantes deben de hacer. Pero los estudiantes pues deciden hacer listas y tablas. Bueno, para trabajar con estas variables, los investigadores pues a cada grupo de estudiantes les dan una lista con 8 tipos de dulces, son los mismos dulces para todos los grupos, y para cada dulce viene la información en esas listas sobre su precio, su peso y también el material de su empaque. Con esos datos son los que trabajan para crear los siguientes modelos matemáticos que aquí les muestro. El grupo uno, por ejemplo, hace 3 modelos diferentes y en el primero hay una variable del pedido que es impresionar a los compañeros con esos dulces. Para cumplir con esta variable, ellos toman de la lista aquellos dulces que son más caros, porque para ellos, pues su interpretación es que de esta manera van a impresionar a los otros, ¿no? Colocan el precio de los dulces y también el peso y es evidente que pues sí generan una suma, ¿no? En el segundo modelo, se dan cuenta que el primero como que no es muy adecuado porque no hay variedad, ¿no? Entonces, si no hay variedad de dulces, no van a poder impresionar a los otros con dicho pedido, ¿no? Entonces, aquí eligen aquellos dulces que pues son más accesibles en el precio y pues se ve que efectúan la suma del peso de cada dulce, ¿no? Aquí pues hacen un modelo en el tercero un poco más sofisticado, hacen una tabla, colocan el precio, colocan el peso y suman ambos criterios. Aquí en el modelo número 2, en esta variable de impresionar, este grupo de estudiantes lo que hizo es que vio el material con el que estaba hecho cada dulce y entonces colocaron en la tabla aquellos dulces que tuvieran el material como más elegante o más llamativo. Pusieron nuevamente su peso, su precio y sumaron ambos criterios. Este ejemplo de situación de modelación matemática es también muy ilustrativo porque se puede dar cuenta cómo en el proceso en el que los estudiantes van construyendo el modelo, constantemente están compartiendo sus avances con otros grupos. Eso les permite considerar cosas nuevas que no habían tomado en cuenta antes y también modificar constantemente el modelo hasta hacerlo pues más sofisticado. Es un proceso pues de autoevaluación constante. En la segunda línea de investigación, aquí tenemos pues el trabajo interdisciplinario. Aquí hay muchos estudios y autores que han diseñado situaciones de modelación matemática y las han enlazado a otras disciplinas como la ciencia, la historia y la literatura, y de igual manera a otros enfoques como el STEAM. Este enlace permite delimitar bien el contexto de la situación real con la que van a trabajar los estudiantes y también pues permite seleccionar qué datos va a trabajar esa situación. Otros aspectos que han salido como resultados favorables de este tipo de situaciones es que aquí los estudiantes se ha visto que pueden ampliar su conocimiento. Uno de los primeros ejemplos en esta línea de investigación da el enlace entre las ciencias y las matemáticas y tiene el nombre del brazo hidráulico. Aquí pues se trabajó con 22 alumnos de cuarto grado de primaria de una escuela pública de Durango y los investigadores primero llevaron un prototipo de un brazo hidráulico hecho con material reciclado. Permitieron que los estudiantes pues experimentaran el prototipo y también generaran hipótesis sobre su funcionamiento, es decir, para qué sirven las palancas, las mangueras, las jeringas. Posteriormente se les planteó la situación real, en donde ellos deben de elaborar un modelo matemático, en este caso una carta dirigida a un trabajador de una planta de reciclaje, en donde le expliquen qué movimientos tiene que hacer ese brazo hidráulico para clasificar los residuos. Aquí pues trabajaron con variables de giros, ángulos y altura, pero también esta situación fue un poco más allá porque se trabajó la escritura de cartas, esta parte de el reciclaje, el movimiento, la fuerza, el funcionamiento de las máquinas simples y de las máquinas complejas, ¿no? Entonces, puede generar un trabajo interdisciplinario también, donde se amplía el conocimiento y también pues hay que ser muy críticos con esto porque a veces ciertas disciplinas van a tener en algún momento una mayor participación o
una menor participación. Aquí tenemos otra situación en donde se da el enlace entre la historia y las matemáticas. Recibe el nombre de capital de Queensland. Aquí primero se hace un recorrido histórico sobre cómo se dieron los primeros asentamientos en Australia y se trabaja con estudiantes de quinto grado de primaria. Se les pide que elaboren un modelo matemático, en este caso una tabla de puntuaciones, para elegir la nueva capital de Queensland. Deben de elegir un lugar de entre cuatro opciones y para hacerlo trabajan con las variables de precipitación, temperatura, recursos y desastres naturales. Para cada opción o para cada lugar se les da una tabla con estas variables, con cada una de estas variables. Y por ejemplo, este equipo de aquí hizo esta tabla de puntuación. A cada una de estas variables, pues les dieron ciertos puntos, sumaron la puntuación de cada una de ellas y llegaron a la conclusión que el lugar más adecuado para la nueva capital de Queensland sería aquel que tuviera 12 puntos o que se acercara más a esos 12 puntos. Es por eso que generan esta tabla en donde podemos ver que pues, el lugar que está primero es el lugar ganador. Pero también hubo muchas reflexiones aquí porque abordaron esta parte de la importancia de los recursos para pues, la supervivencia, esta parte de que la calidad del suelo es importante, cómo antes consideraban, qué aspectos consideraban antes para establecer los asentamientos en Australia y lo que se debe de considerar ahorita. Entonces también fue una situación que permitió pues ampliar el conocimiento. Y la última línea de investigación está centrada en los docentes. Aquí, pues a los docentes de primaria se les imparte un curso de modelación matemática y en ese mismo curso ellos diseñan su propia situación de modelación matemática y la aplican con su respectivo grado. Gracias a este tipo de estudios, pues se ha podido delimitar cuál es específicamente el rol del docente dentro de la modelación matemática. De eso hablaremos un poco más adelante. Y pues a partir de estas tres líneas de investigación, también hemos podido darnos cuenta de que la modelación matemática tiene diversas implicaciones para el aula, ¿no? Y una de ellas, pues la más importante es su pertinencia dentro de primaria. Esa pertinencia pues se vincula a los beneficios que tiene la modelación matemática con respecto pues a a los estudiantes de estas edades. Los autores que ahorita he mostrado en estas tres líneas de investigación abordan que permiten a los estudiantes desarrollar ideas y procesos matemáticos, habilidades del siglo XXI y competencias de modelado. Todos tienen diferentes formas de nombrarlo, pero todo se traduce a lo mismo. Desarrolla en los estudiantes pues habilidad para trabajar con distintas variables o datos, en la lectura y la interpretación de tabla de datos, así como su organización, en la creación y expresión de modelos, tanto de forma oral como de forma escrita y en su justificación matemática, también en el trabajo colaborativo, en desarrollar pues este pensamiento crítico y creativo. Y pues estas situaciones de modelación matemática son retadoras, ¿no? No tienen una única solución, no tienen una única forma de llegar a esa solución y no solo trabajan con un contenido matemático específico, ¿no? Trabajan cuestiones de presupuesto, de estadísticas, de proporcionalidad, incluso, como vimos, se llegan a enlazar a otras disciplinas. Entonces, las hace ideales para que a partir de estas situaciones, pues los estudiantes desarrollen o amplíen más su conocimiento. También se ha visto que los estudiantes pues presentan un cambio de actitud hacia las matemáticas, se muestran más motivados en este tipo de situaciones que en aquellas que son pues más tradicionales. Aquí pues también el rol del estudiante en los ejemplos que ahorita mencioné, pues deben construir en cada una de estas situaciones de modelación matemática, pues un modelo matemático, ¿no? Que responda a un problema vinculado a lo real. Y para hacerlo trabajan en grupos. Constantemente están compartiendo sus ideas con sus pares, las debaten, las prueban y llegan a consensos. También entre grupos comparten los avances que va teniendo su modelo matemático y eso les permite considerar otros contenidos matemáticos y hacer las modificaciones necesarias a ese modelo.
Y pues el trabajo docente. Aquí el trabajo del docente es como una guía. El docente debe de hacer las preguntas adecuadas para que los estudiantes puedan vincular sus ideas matemáticas a contenidos matemáticos y entonces surja esta construcción del modelo matemático. A ese proceso, dentro de esta perspectiva, se le conoce como proceso de matematización. Eso implica que cuando un docente diseña situaciones de modelación matemática, pues primero tiene que hacer un análisis previo de qué posibles soluciones o caminos o modelos puede crear el estudiante, ¿no? Y o también qué posibles dudas puede tener. Y con base en ello va a ir desarrollando cierta habilidad para formular preguntas ante los bloqueos de los estudiantes y para animarlos a que puedan justificar matemáticamente su modelo, ¿no? También tienen que permitir que los estudiantes interactúen con el mundo real, dando información. Por ejemplo, en las situaciones que mencioné anteriormente, muchos investigadores pues llevaban los datos o las variables con las que se iban a trabajar en formatos de tablas, ¿no? También muchos otros les daban la oportunidad de investigar, ya sea por internet o también contactando a expertos, ¿no? Hay una situación de modelación matemática en donde los estudiantes deben de diseñar un presupuesto para una excursión escolar y la docente permite que contacten a expertos o agencias que se dedican a hacer esa labor y pues les pregunten qué deben considerar para establecer este presupuesto. También se deben de trabajar con las ideas de los estudiantes, ¿no? Los docentes deben de considerarlas y llegar a consensos con ellos. Por ejemplo, en esta idea, en este ejemplo de la excursión escolar, había estudiantes que decían que querían ir a Disneylandia, ¿no? Entonces, pues la docente mencionaba que estaban trabajando con una variable de un presupuesto en específico, que pues esa idea no se adaptaba a ese presupuesto, ¿no? Y pues también se genera un cambio de perspectiva en los docentes. Los docentes también muestran una actitud positiva ante estas situaciones de modelación matemática. Dan cuenta de que los estudiantes pues desarrollan habilidades de investigación, habilidades de toma de decisiones y ven que tienen más confianza para comunicar sus ideas en este tipo de situaciones. Y pues dejando en claro lo anterior, un poco de lo que hemos estado trabajando, un poco de lo que hemos recopilado, de lo que hemos investigado, pues aquí está el panorama de nuestra investigación actual. Nosotras nos hacemos esta pregunta de investigación que dice, ¿cómo las situaciones de modelación matemática inciden en la generación de procesos matemáticos en alumnos de primaria? Y los objetivos para este trabajo de investigación son los siguientes. El objetivo general, pues, es analizar los procesos matemáticos de estudiantes de primaria durante la resolución de una situación de modelación matemática y tenemos dos objetivos específicos. El primero, identificar los procesos matemáticos involucrados en la construcción de modelos, como la relación entre variables y el uso de representaciones y propiciar la interacción de los estudiantes para la toma de decisiones en la construcción del modelo. Actualmente, nosotras nos encontramos en el diseño metodológico y pues tenemos estas consideraciones. Primero que nada, que nuestra investigación presenta un enfoque cualitativo y de carácter exploratorio porque nosotros buscamos implementar una situación de modelación matemática desde las Model Eliciting Activities. De esta manera, pues vamos a analizar los procesos matemáticos de los estudiantes involucrados en la creación de este modelo matemático. Y pues la población con la que planeamos interactuar son estudiantes de cuarto grado de primaria de una escuela privada del centro de Querétaro. Bueno, vamos a abordar unas reflexiones finales. Como reflexión final y con el propósito de abrir el diálogo en el siguiente momento, siguiente, por favor. Solamente queremos cerrar esta presentación em, haciendo evidente que nos interesa desarrollar esta línea de investigación de la construcción, diseño o adaptación de actividades solicitadoras de modelos, porque pues consideramos pertinente a la modelación matemática como una herramienta para desarrollar estas competencias matemáticas que ya hemos mencionado como una forma de responder ante este paradigma de
cuestionamiento del mundo, de interpretación de fenómenos, de lo que nos rodea, y que la concebimos como una opción pertinente para edades tempranas, edades de alumnos de primaria, que sí, porque finalmente esta conceptualización de modelo, que no es sinónimo a una simbolización matemática per se, abre la posibilidad de hacer este trabajo con niños. Y bueno, aunque muchos investigadores están de acuerdo en que los modelos matemáticos deben integrarse en las aulas, reconocemos y compartimos esta preocupación con la comunidad de investigadores que indagan esta línea. Hay que reconocer, aunque es así desde hace 20 años, el camino se ha avanzado, pero vean cómo desde entonces se reconocía que no, aunque se debe integrar en las aulas o se debe integrar en las aulas, no se ha desarrollado una conceptualización de cómo puede y se debe hacer. Entonces, pues este estudio, este proyecto que estamos iniciando, va sobre esa línea para pues presentar o tratar de mostrar evidencia de lo que construyen los niños y las niñas y relacionado con estos posibles procesos e ideas matemáticas interesantes a desarrollar. Y bueno, con esto terminamos. Les dejamos nuestro correo electrónico. Si alguien quisiera alguna de las referencias que hemos utilizado en esta presentación, con mucho gusto se las podríamos compartir. Muchas gracias.